Mi marido me abandonó cuando estaba embarazada de su hijo y años después ruega entrar a nuestras vidas. Criar un hijo es una de las labores más grandes que puede existir en la vida de los padres. Los primeros años de vida, intentar llevar una vida normal no es fácil porque tienes una responsabilidad grande de una pequeña criatura al cual debes darle todo lo necesario para que su vida sea cómoda. Intentar ser el mejor padre que puedas. Pero existen ocasiones en donde los planes de una parte de la pareja buscan otros horizontes y de eso se trata esta historia. No olvides darle like y apoyarme mi contenido para que pueda llegar a más personas. Y esta historia empieza así. Ivy era una joven de 16 años, la cual siempre estaba bajo la tutela de sus padres, el señor Wilson y doña Sheila. Ambos padres eran muy estrictos, les gustaba que las cosas se hicieran como ellos decían, y si no, se enfurecían y empezaban los problemas en casa. Ivy era hija única, su madre la había dado a luz con gran dificultad. Por ello, los médicos la habían operado para que no pudiera tener más hijos. Lo que pasó es que ella la había tenido a una edad mayor. Aunque la pareja quería más retoños en su vida, no era factible por la salud de doña Sheila. No solo tenía la edad avanzada, sino que varios inconvenientes más. Ivy desde muy pequeña había sido adiestrada por sus padres para obedecer. No se le tenía permitido desobedecer bajo ningún punto cuando ellos daban una orden. Ella tenía que hacer el mandato de sus padres. Ella hasta cierto punto había llegado a tenerles miedo. Todos los domingos ellos iban a la iglesia donde eran muy queridos por su pueblo. Todos los hermanos de la iglesia los veían como un gran ejemplo de familia, pues ellos eran cristianos, devotos y jamás se metían en problemas. Esta gente no tenía idea de lo que pasaba con la joven. El padre de Ivy, don Wilson, era un hombre que guardaba sus apariencias en el pueblo. Le encantaba beber en su casa y cuando esto pasaba y algo no estaba como a él le gustaba, golpeaba en múltiples ocasiones a su esposa, la cual era la forma de descarga de furia de don Wilson. Ivy creció viendo ese tipo de violencia doméstica por parte de su padre y también la sufrió, pues su papá también golpeaba a ella en puntos específicos para que cuando ambas fueran vistas en el pueblo no se le notara nada. Sin duda, este hombre era un abusador muy cauteloso y quizás eso fue lo que hizo que durante muchos años don Wilson pudiera pasar desapercibido. Su hija, por más que quisiera buscar o pedir ayuda, siempre era detenida por su madre, pues para ella era una conducta normal. ¿Cómo vas a hacer eso a tu padre?, le replicaba. Pero mamá, ¿cómo nos puede hacer esto a ambas? Mamá, ¿no te das cuenta de todo el maltrato que nos da a mi padre?, le decía a Ivy. Cuando llegó la etapa universitaria de Ivy, fue la liberación de una carga para ella, pues dejaría de vivir en aquel hogar de abuso en el que vivía,
pero a su vez sentía que no podía dejar a su madre sola. Pero su madre insistió en que debía de tomar esa oportunidad que Dios le estaba dando de poder prepararse para un futuro. Y así Ivy se preparó para los exámenes de admisión de la universidad. Después que se presentó, aprobó sin ningún problema. Ella era una joven bastante inteligente. Fue en esta etapa que pudo ser realmente libre en el mundo. Siempre había estado sugestionada a lo que sus padres decían, pero en la universidad se le destapó un mundo de cosas nuevas a las cuales no sucumbió por completo por la manera en que había sido educada. Fue en estas clases que conoció a Waldir, un joven sumamente atractivo, de unos 22 años. Fue en estas clases que conoció a Waldir, un joven sumamente atractivo de unos 22 años. En esa época Ivy tenía 21. Este joven era hijo de uno de los grandes agentes de bienes raíces más importantes de la ciudad, por lo que su hijo era sumamente conocido por la cantidad tan exorbitante de dinero que poseía, dinero que no le era difícil de gastar, invitando a todo el salón de clases a fiestas extravagantes y lugares muy costosos. La única que no hacía caso a estas invitaciones era Ivy. Por su educación estricta no le gustaba ese tipo de cosas. Eso le llamaba mucho la atención a Waldir, pues era un chico que jamás se le había negado nada nunca. Siempre lo tuvo todo, y este suceso le daba mucha curiosidad. Waldir empezó a intentar entablar una amistad con Ivy, la cual se rehusaba a esto, pues sabía la forma de ser de él. Pero en esta ocasión él quería de verdad conocer a Ivy, saber por qué su dinero no le interesaba y por qué él era tan indiferente. Así que Waldir insistió e insistió, y cada día insistió más y más, hasta que en una ocasión terminaron compaginando en un trabajo grupal, en donde Waldir se presentó y se hizo conocer como un joven encantador, educado y respetuoso, siendo muy detallista con ella, cosa que la dejó muy sorprendida, pues el concepto que ella tenía de él era otro al que se estaba viendo. Esto causó sensación en Ivy que jamás había sentido. Varias semanas pasaron y cada día se veía como ambos chicos estaban más y más cercanos. Ivy había empezado a salir con Waldir, pues él era un hombre encantador y evidentemente tenía una atracción física por él, y él por su parte estaba interesado en ella sinceramente. Aunque su padre, cuando conoció a Ivy, no le gustó para nada la idea de que una chica pobretona como él mismo, le dijo a Waldir, saliera con su hijo, pues sentía que solo estaba por el dinero que éste poseía. Padre e hijo discutieron por esto muchas veces, pero Waldir no quería dejar de ver a Ivy. Por su parte, Ivy se sentía mal por la forma en que la relación se había formado entre ellos dos. Un tiempo se alejó, pero después de unas semanas se les volvió a ver juntos en el campus de la universidad. Esta bonita pareja cursaba ya el 4º año de universidad, cuando una sorpresa llegaría a sus vidas. Ambos jóvenes tenían una vida activamente íntima. Esto evidentemente ocasionó que en un descuido de ambos, Ivy quedara embarazada de Waldir. Una mañana antes de ir a clase, Ivy había presentado varios síntomas,
Por ello, decidió hacerse una prueba de embarazo, la cual había salido positiva. Él de inmediato comunicó esto a su novio. La noticia al inicio pareció alegrarle, pero luego, el mismo día, se preocupó mucho por ella y él. La relación con su padre estaba mal y sentía que no tenía el dinero suficiente para poder sacar adelante esta familia. Siempre había tenido todo. Era un niño mimado, pero su papá le había cortado los recursos después de decidir estar con ella. Una noche, ya con 2 meses de embarazo de Ivy, Waldir estalló. Empezó una discusión en donde él le reclamaría a Ivy el por qué no se había cuidado, como si la responsabilidad solo fuera de ella. Waldir, luego de varios minutos discutiendo, sacó un fajo muy grande de dinero y se lo extendió a Ivy y le dijo: mi papá me dio esto, pero no es para nosotros, es para el bebé. Debes interrumpir el embarazo. Esto dejó atónita e impactada a Ivy, quien lloraba al escuchar las palabras tan cínicas de aquel hombre del cual ella se había enamorado. Esas palabras habían destrozado su corazón. Quien no quiso aceptar el dinero. Waldir insistía diciendo que esa era la solución a todos sus problemas, pero ella lo echó del cuarto en el que vivía y Waldir jamás volvió a buscarla. Luego de lo sucedido, Waldir volvió a vivir con su padre, quien lo esperaba orgulloso, pensando que había solucionado el problema. Ivy volvió a su pueblo buscando refugio en sus padres, los cuales, al conocer la historia de todo ello, en lugar de apoyarla y darle refugio, ellos estaban indignados con ella por no aceptar el dinero y hacerse el procedimiento. Y no aceptando que ella se quedara en casa, pues no podían aceptar que el pueblo entero hablara de ellos, de su familia. Por ello le dio la espalda. Ella no tuvo más opción que empezar su nueva vida sola. Ivy regresó donde vivía anteriormente con Waldir y empezó a trabajar en una panadería con su pequeño en su vientre. Así pasaron los meses hasta que tuvo que dar a luz. Después de un día, Ivy llevaba a su bebé al trabajo, siendo un ejemplo para muchas mujeres que la conocían. Sacaba a su hijo adelante con el sudor de su frente. Gracias a ella, su pequeño Maro pudo crecer sano y podía tener sus necesidades básicas, y con mucho esfuerzo ella había sacado adelante para que su hijo pueda estudiar todos los niveles académicos, hasta incluso llegar a la universidad. Su madre ya era una mujer madura. Se aquejaba por los años. Veía cómo su pequeño hijo estaba hecho un hombre, al cual ella misma había sacado adelante. Luego de que Sumaro terminara la universidad, siendo un joven muy destacado, estudiante de ingeniería mecánica, le habían ofrecido trabajo en una empresa manufacturadora de autos, en donde tenía un gran salario y por el cual había sacado de trabajar a su madre. En una ocasión, Waldir intentó buscar a Ivy y a su hijo, pues a sus oídos había llegado que era un miembro de una reconocida empresa. Este había quedado en la ruina luego de que su padre terminara en prisión por desviar recursos e impuestos. Lo había perdido todo. Este llegó hasta el lugar de ambos, pidiendo perdón e intentando entrar al seno de esta familia, lo cual no le fue permitido, y lo último que escuchó
antes de ver cerrar la puerta fue: yo no tengo padre, solo una madre que vivió por mí siempre y que nunca me abandonó. Mi padre y mi madre es Ivy. A usted, señor, no lo conozco, jamás lo vi en mi vida. Mis queridos amigos, ¿qué les pareció esta historia? Demasiado triste, pero con una enorme enseñanza. Solo hoy quiero dirigirme a esos padres ausentes que nunca estuvieron en el día a día de sus hijos. Cuando despertaron con pesadillas, nunca estuvo ese padre. Cuando se enfermó, nunca cuidó de su hijo. Simplemente decidieron irse. Pues solo les quiero decir que ojalá algún día sientan esa misma ausencia que su pequeño hijo sintió. Ojo, que todo esto no lo digo por maldad, pero la vejez un día llegará, y cuando les llegue la suya, no busquen cuidados que un día negaron. Amigos, no olviden suscribirse y compartir el video con sus amistades y familiares. Conmigo será hasta las siguientes reflexiones de la vida.